Bueno, pues sí, la verdad que sí. El análisis que hago un poco, bueno, o que estuve haciendo ahora con el cuerpo técnico, es que la sensación que tengo es, bueno, pues que con muy poco nos llevaron el partido. Una primera parte donde hasta el gol nuestro no sucede nada en el partido, verdaderamente. El Marino nos intenta apretar alto, quedamos abiertos. No es la sensación de que empecemos a circular el balón y tengas pérdidas en inicio y te estén contragolpeando, todo lo contrario. Tampoco estábamos acumulando muchos pases, éramos capaces de jugar a la última línea. Tenemos varias situaciones ahí para correr y generar situaciones de peligro, varias con Jandrín y con Dani Omet, y por ahí va el partido, no va a ningún lado. Tenemos antes del córner 2 acciones en área, que parece que estamos ahí. Tenemos el córner, conseguimos el gol, reajustamos previamente del 4-2-3-1 que teníamos al 4-3-3 y marcamos el gol, y al paso no sé si son 4, 5 minutos, 6, por ahí, en una acción que tenemos controlada defensivamente, dejamos el despeje corto y en el medio, nos abren a Jairo y gol. Llegamos al descanso sin más, partido para empate. Y en la segunda parte, 2 acciones en balón parado te condicionan el partido. Más situaciones que luego quedamos nosotros con defensa de 3 y que ellos tienen algún contragolpe o tal, sí, pero nada más. O sea, yo es la sensación que tengo. El partido no es bueno, porque no hay que rasgarse las vestiduras, pero bueno, ese es el análisis que hago sin ver el partido repetido, ¿eh? Eso es por donde voy, pero bueno. ¿Es lo que toca? Sí, sobre todo porque la situación que nosotros teníamos de resultados previos, pues bueno, parecía que te daba un impulso importante y claro, empatamos muy pronto y da esa sensación de inseguridad que en partidos anteriores tampoco habíamos tenido. El problema no es de querer generar fútbol y tener pérdidas en inicio de juego ni nada de eso. Nosotros en pérdidas en inicio de juego cerca de nuestra área o en el área nuestra, pues yo creo que no tuvimos, pero pues disputas, ganar duelos, segundas jugadas, no lo estamos haciendo, Entonces bueno, esa es la realidad. Hay que ser honestos, porque en esto lo primero que tenemos que hacer es evaluar la realidad que está dando el equipo. Nada más. No creo que el partido estuviera en que nos ajustaran. Previamente, después del gol, tenemos una acción con David Iglesias que desengancha por fuera, que Juanpe lo encuentra y hace un 2 contra 1 con Jandro y llegamos a área. Y hubo varias situaciones que fuimos capaces de encontrar juego interior. No creo que el partido estuviera ahí, Igual mañana veo el partido y te digo el próximo día, oye, pues mira, sí, vi esto y tienes razón. No creo que fuera en eso. Creo que tiene más que ver en las disputas, en las acciones. El tercer gol le hacemos una falta totalmente innecesaria. En el primer gol de ellos tenemos una situación previa para defender el juego de espaldas con Jairo con el medio centro y no la defendimos, acaba la jugada evolucionando, acaba en una situación de pelota parada, no sé qué, no sé cuánto y trincao. Pues 1-1 y a sufrir, y esa es la sensación que tengo. Creo que en área, que no estamos generando situaciones de mano a mano delante del portero, no, pero bueno, creo que estamos generando tantas situaciones como los demás rivales que nos generan a nosotros. Ese es el balance que hago. Sí, totalmente, no hay que buscar, hombre, regalos tampoco, porque el míster del Marino, los jugadores del Marino dirán, bueno, pues que, hombre, tienen acierto, pero nosotros no estamos bien, concedemos una falta y el córner previo es en un disparo de Lora, otra segunda jugada en el borde del área. Si es que cuando ponemos a analizar los goles, no la analizas en la acción que te produce el gol, no, vete, tira para atrás, ahí es donde está el partido. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos en esa dinámica y entiendo que la gente no esté contenta, que Víctor el Presi tampoco, porque yo tampoco lo estoy y los jugadores tampoco, que esto no es de levantar la mano y salvarse y decir que la culpa es de tal, No, si el responsable de todo esto no está saliendo, el primero soy yo. O sea, igual que el año pasado se sacó para adelante,
el primer responsable soy yo y hay que asumirlo y punto. Pues, ¿Qué decís a esa afición? Pues no, mira, sinceramente no me enteré de nada, o sea que serían 4 y bueno, entiendo que no estén contentos con el equipo que ven, pero si es que es lógico. Pero yo creo, no sé qué entrenador lo decía, ¿no? Que cuando uno es entrenador lo primero que quiere, aparte de ganar, es ver a su equipo reflejado. ¿Cómo voy a pedir yo a la gente que se vea reflejada en el equipo si no me veo yo reflejado? Ostras, es que no se puede vender situaciones a la gente. Yo soy honesto con la gente, que lo estamos haciendo a posta, no, hombre, y la gente lo sabe, y que le estamos dedicando horas y que lo estamos haciendo, pero que no nos está saliendo. Es así. No hay que rasgarse las vestiduras. Hombre, pues sí, pero eso es un punto a saber hacer. El Marino en los últimos años ha convivido con estas situaciones y las ha sacado hacia adelante. Uno tiene que evaluar las cosas, tiene que saber hacerlas, y el grupo, y en ese sentido te lo digo sinceramente, como entrenador el máximo responsable soy yo. Luego habrá muchas responsabilidades y esto es compartido, no es salir aquí y venga, y todos los tiros para mí, que no va por ahí la historia, sino que bueno, pues no lo estamos haciendo bien, no somos capaces de competir los partidos, de pararlos en ciertos momentos, cuando te pones por delante, y bueno, parecía que hoy llevábamos una alegría y que podíamos llegar al descanso en esa situación, pero no se dio, y luego, claro, te penaliza mucho el segundo gol ya. Te trastoca, ya teníamos cambios hechos para intentar refrescar situaciones en el frente de ataque, pero ya llegamos tarde.